María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es la segunda vez que vienes a nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos y en el fondo aquí, pues como ves, estamos en pleno momento de exámenes, estamos preparando a estos alumnos del futuro que serán futuros médicos, enfermeros y en todo momento incluso hemos creado un foro de humanización, con lo cual estamos muy pendientes de la importancia de la humanización, de la asistencia, de la medicina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizás hoy es un tema distinto, hoy queremos centrarnos en este modelo afectivo, efectivo, ¿no? Y queremos pensar también en cómo, de alguna manera, desde el pasado más pasado, de alguna manera siempre ha estado presente en la humanidad ese aspecto fundamental del curar, del cuidar, ¿no? Del aspecto solidario del mundo y de la población, ¿no? Entonces, bueno, tenerte con nosotros es un placer, es un honor, ¿no? Y no solo como paleoantropóloga, sino también como toda tu formación como médico que te hace ver esa doble vertiente de la situación. Me gustaría, para empezar, ¿no? Para ir planteando un poco aspectos y temas, que nos contases cuál es tu perspectiva, ¿no? de esas poblaciones también de hace tanto tiempo, cómo vivían y cómo de alguna manera también tenían ese planteamiento solidario de cuidarse y de curarse, ¿no? En las enfermedades que podían tener. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Me parece fantástica la iniciativa que comentas, ¿no? De humanizar, de poner ese contexto, incluso pues a la vivencia de la enfermedad y mirar un poco hacia el pasado, porque la gente cree muchas veces que la paleoantropología solo le interesa el pasado, solo nos interesan los muertos, porque el objeto fundamental de nuestro estudio pues son los fósiles, pero en realidad la paleoantropología es un interés por el ser humano, tan importante que nos retrotraemos cuanto podemos para comprender no solo lo que nos pasa, sino por qué nos pasa, ¿no? Y incluso si pensamos en el ámbito de un paciente, sobre todo un paciente, voy a decir, de nuestra especie Homo sapiens, que piensa tanto, a veces es tan importante saber qué me pasa, doctor, que por qué me pasa, doctor. Y a nivel de evolución hay muchísimas cosas que si miramos atrás explican o por lo menos contextualizan por qué seguimos padeciendo determinadas cosas o aspectos que consideramos que son vulnerabilidades, pues a lo mejor están reflejando fortalezas. Y en realidad, pues si miramos un poquito atrás y nos ponemos a nosotros en esa foto grande de familia del resto del mundo animal y vemos otras especies que se han quedado atrás, somos hoy en día la única especie humana que existe, pero no siempre fue así. O sea, en todo un recorrido de 5 o 6 millones de años pues han quedado atrás pues otros ancestros que han desaparecido. Y si nos ponemos en ese contexto, en esa foto de familia grande, podemos ver cuáles son las singularidades de nuestra especie de Homo sapiens. Y entre ellas está que lo principal, ¿no? Cada especie, digamos, se busca la vida a su manera, ¿no? Para algunos será fundamental ser muy rápidos, para otros será fundamental ser un buen cazador, para otros ser capaz de alimentarse en un recurso que ningún otro animal quiere, ¿no? Se busca su nicho, pero ¿cuál es la fortaleza, ¿no? Si miramos atrás, ¿cuál es la fortaleza del ser humano, en particular en ese mundo animal? Y esa fortaleza precisamente es la social. Cuando hablamos en el ámbito del médico, hablamos de las debilidades, resulta que ahora para tener éxito realmente ya no estamos hablando tanto de la debilidad individual, sino de estar bien rodeado, de pertenecer a un grupo, de socializar, de estar bien arrimado, de estar bien arropado, de contar con la fortaleza de ese grupo que te va a cuidar. O sea, que no siempre la fortaleza, la dificultad que tú vas a tener está tan asociada a tu debilidad física individual, sino cómo te relacionas y cómo te recibe ese grupo. Y somos una especie hipersocial, es decir, exageradamente social, pero realmente nuestro éxito, lo estamos viendo desde el pasado a la actualidad, al final radica en la capacidad que tenemos para cooperar y para descansarnos en los demás, en toda nuestra diversidad, en cuidar de los nuestros. Y ese signo de cuidar de los demás, de tener en nuestro grupo personas que podríamos considerar que son menos fuertes o que son diferentes, resulta que eso pues da muchísima riqueza al grupo, muchísima diversidad y por lo tanto muchísima plasticidad para adaptarse a un mundo que cambia continuamente. Desde ese punto de vista quizás tenemos una imagen simplista, ¿no? de que todos nuestros antecesores de alguna manera estaban muy centrados en cazar, en luchar y pensamos que las enfermedades o las patologías que podían tener están muy relacionadas con esa actividad física, que podían ser problemas más traumatológicos y demás y que apenas podrían enfermar de otra serie de patologías como podía ser pues, un problema tumoral o problemas de salud mental, ¿no? ¿En qué medida el salir del grupo o el aislamiento en el que podían estar en algún momento dado pues puede influir también en la salud de estos grupos, ¿no? Es muy interesante porque
las enfermedades han cambiado también a lo largo del tiempo, han evolucionado y no somos vulnerables ahora a las mismas cosas que éramos vulnerables antes, ¿no? Y entonces las enfermedades pueden ser un signo de tu tiempo y muchas de las enfermedades que sufrimos en la actualidad podemos decir que son signos de modernidad, que afectan realmente a la especie de los humanos modernos, al Homo sapiens, y no afectaban a otros. Como tú comentas, es verdad que en el pasado, sobre todo en ese periodo primero en nuestra especie, que se originó probablemente en África hace unos 200, 300.000 años, los principales problemas de salud que tenían, pues, en algún aspecto, sobre todo, pues sí, pues podían ser traumatológicos, ¿no? Fracturas, caídas, era un ambiente, una vida, iba a decir, pues a lo mejor más exigente físicamente, porque tenías que estar en forma, tenías que salir. Entonces, ese tipo de fracturas, infecciones, pues no había tratamientos antibióticos, ¿no? Te enfrentabas a una serie de cosas que para entonces, para ellos, podían ser cuestión de vida o muerte. Sin embargo, hay algo que ya está presente allí, que seguimos teniendo ahora. Es fundamental pertenecer a un grupo, ¿no? Y ser aceptado por un grupo. Y de ahí, pues incluso pueden venir muchas dice, arrastramos, yo creo que desde ese origen determinadas, iba a decir, preocupaciones o a veces alteraciones o trastornos mentales, por ejemplo, las fobias, la fobia social, ¿no? Que la gente, por ejemplo, puede sufrir muchas veces esa sensación que tenemos continua de sentirnos examinados, ¿no? De si nos aceptan o no nos aceptan. Bueno, es que eso era fundamental. O sea, un individuo que no pertenece a un grupo, que no es aceptado, tiene una vida de muy corto recorrido. Entonces, realmente era fundamental entonces, y lo es ahora, sentirte aceptado, sentirte acogido, sentirte parte de una comunidad, ese sentido de identidad. Y eso es algo que a veces pues, nos pesa y a lo mejor incluso nos pesa demasiado, ¿no? Esa ansiedad que tenemos siempre cada vez que nos enfrentamos en público y que nos sentimos juzgados, ¿no? Eso es un poco ese miedo a veces que tenemos social en la interacción o esa angustia. En realidad, bueno, pues fue un mecanismo que a nivel evolutivo tuvo su sentido o tiene su sentido, nos aporta esas ventajas, esa preocupación que tenemos por ser aceptados, ¿no? O temas como la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Y cada vez que estamos con alguien nos estamos imaginando o tratando de averiguar qué es lo que la otra persona está viendo en nosotros, aceptando. Entonces, muchas de las sensaciones que tenemos ahora, ¿no? De estos sufrimientos, estas ansiedades, por ejemplo, también cuando estamos en público, cuando entramos en un nuevo grupo, una actividad social, es en el fondo esa necesidad tan importante evolutivamente de ser aceptados y de sentirnos parte de una comunidad o de un grupo. O sea, que realmente el ser humano, aun cuando a veces crees que las actitudes egoístas te pueden llevar más lejos individualmente, yo digo que son recorridos de poca trayectoria, ¿sabes? Porque al final todos necesitamos sentirnos parte de una comunidad de la que depende pues, nuestro éxito y nuestro desarrollo también personal y profesional. Eso también lo estamos viendo ahora, ¿no? Quizás muchas veces en el ámbito de la medicina se está hablando mucho de la medicina personalizada, parece que queremos dirigirnos muy directamente al paciente o al problema puntual, ¿no? La epigenética está avanzando muchísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final yo creo que vamos un poco en contra de esa visión tan humana o tan social, ¿no? Hay experiencias muy bonitas, ¿no? En este foro afectivo, de alguna manera premiamos quizás esas iniciativas que tienen muy en cuenta el entorno social del paciente, el entorno familiar, ¿no? Hemos vivido pues, experiencias muy bonitas, ¿no? de esos médicos que de pronto van a operar a un niño y le dejan entrar con su muñeco o le dejan entrar con alguien de la familia, o hospitales que también han preparado ya el que la habitación del niño pues, esté contemplado el acompañamiento del padre o de la madre, ¿no? Todo este proceso parece que a veces choca, ¿no? Pero vamos, quizás la pandemia también nos ha llevado a mucho individualismo, ¿no? Y yo ahí sí que te quería preguntar, porque muchas veces también pensamos que la esperanza de vida de todos nuestros antecesores fue mucho más corta, ¿no? y que realmente no llegaban a edades tan avanzadas pues de 80, 85 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo es que precisamente esa gente más mayor ahora se siente sola, se siente aislada y posiblemente después de una pandemia o de año y pico de pandemia como la que estamos viviendo, pues van a necesitar mucho de ese apoyo grupal, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar de alguna manera? ¿Esto estaba presente también en nuestra genética antigua como para que salga a la luz en este momento? Sí, es fundamental lo que comentas, porque, por ejemplo, otra vez, si nos ponemos, ¿no?, en este espejo, en esta foto de familia con otras especies animales, y pues centrémonos, ¿no?, en los primates, ¿no?, ese grupo al que también pertenecemos, y nos comparamos con otros primates. Y una de las características más curiosas, más idiosincráticas del ser humano, si nos comparamos con los demás primates, con nuestros parientes más cercanos, chimpancés, orangutanes, gorilas, es que somos una especie extraordinariamente longeva.
O sea, vivimos muchos más años de los que puede vivir un chimpancé, que bueno, pues a lo mejor puede esperar vivir 45 o 50 años, nosotros, bueno, por lo menos así como media esperamos poder vivir los 85, los 90, entonces es curioso, ¿no?, que es una especie que vive muchos años, pero si la analizas desde el punto de vista paleoantropológico, también animal, resulta que es una especie que vive muchos años, que tiene un gran éxito demográfico, reproductivo, que al final en el sentido biológico ese es el del éxito, ¿no?, cuánto se reproduce una especie, y nosotros pues tenemos un éxito sin precedentes en el mundo animal, pero precisamente hemos aumentado ese periodo, esa longevidad de nuestra especie, pero no hemos aumentado el periodo en el que somos reproductivos, es decir, hemos aumentado sobre todo las etapas anteriores y posteriores en las que la población no está involucrada, que no es fértil o que no está involucrada en la reproducción. Entonces eso es como una paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que la selección natural haya favorecido a una especie que precisamente aumenta esos periodos en los que podríamos decir que somos más vulnerables, ¿no? Toda la parte de la inmadurez, de la infancia, de la niñez, la adolescencia, ¿no?, esa vulnerabilidad también de la adolescencia, que es una etapa muy especial y única, creemos, en la especie humana, y después todo el periodo en el que somos adultos y ya pues la senescencia, ¿no? Y dices, ¿qué sentido tiene evolutivamente, ¿no? Parece que la selección natural se está haciendo una autobroma, ¿no? Quiero que tengas éxito y lo que hago es aumentar ese periodo en el que creo que tienes vulnerabilidad. Bueno, en ese sentido es muy interesante porque está claro que la selección natural ha visto algo en esa etapa, la que llamamos siempre la tercera edad, que merecía la pena, que había que apostar por ella y que ha sido fundamental en el éxito de nuestra especie. Y eso lo vemos hoy en día porque realmente somos una especie que vale, que digamos que puedes dejar como media del último hijo, lo puedes tener a lo mejor a los 40, 45 años y después aún te queda un periodo muy largo, de otros 40 años a lo mejor, en los que todavía, voy a decir, bastante plenitud de salud, comparado por ejemplo con otros primates, tenemos mucho que aportar al grupo. Y es fundamental. Y entonces, aspectos como suceden en nuestra especie, que hablamos de la menopausia, ¿no?, ese periodo en el que realmente tenemos todavía un periodo de vida largo y productivo, pero en el que ya no estamos involucrados en la fertilidad, en tener más hijos, es fundamental para garantizar la supervivencia de las crías. Entonces, estamos contando con una parte de la población importante que es fundamental para que nuestros niños salgan adelante, que contribuye no solo al cuidado, sacarlos adelante, es decir, no solo afectivamente y a nivel de educación y conocimiento, no ese reservorio de conocimiento, sino de manera activa, que incluso podemos ver datos en poblaciones cazadoras-recolectoras en los que tener o no tener una abuela, por ejemplo, es crucial y baja dramáticamente la mortalidad infantil y juvenil. Entonces, ahora en estos momentos que vivimos, que uno se plantea, ¿no?, que vemos lo que se ha sufrido también y la gente mayor y esa soledad, bueno, hay que recordar que en nuestra historia, si uno es fiel a su naturaleza evolutiva, el éxito de nuestra especie aquí está por tener precisamente, contar con abuelos y con abuelas que han sido y siguen siendo fundamentales en el éxito y la mantenencia de la población actual. Entonces yo creo que es un poco, recordemos nuestra naturaleza, o sea, ese éxito que tenemos y estamos todos hoy aquí es precisamente porque evolutivamente se apostó, porque hay una parte de la población que aunque no está activamente involucrada en tener hijos sigue siendo fundamental para que nos perpetuemos. Aparte, por supuesto, de decir de la riqueza que supone el solapamiento generacional, ¿no? Todos damos por hecho que puedes tener abuelos, abuelas, incluso hay gente afortunada, yo me encuentro entre ellos que tuvo hasta bisabuelos. Si nos remontamos, por ejemplo, hace 3 millones de años, los primeros homininos, por ejemplo, los australopitecos, ¿no?, a donde que pertenece pues, Lucy, esta clásica, casi como un chimpancé que camina, bueno, Lucy no tenía abuela, no conocía a su abuela. Quiere decir, tenían unos periodos de vida tan cortos que no llegaban, digamos, a vivir para ver a sus nietos, ¿no? Y hoy en día sabemos la riqueza que supone ese solapamiento generacional tan importante para la transmisión de conocimiento, ¿no? Que conocemos lo nuestro y lo de los anteriores. Entonces, en esa tercera edad, que probablemente ahora en particular, por lo que estamos viviendo en contexto de pandemia, está sufriendo tanto, en esa tercera edad tenemos el éxito de una especie como la nuestra. O sea, que yo creo que eso es importante recordarlo, transmitirlo y dar ejemplo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el papel, ¿no?, y el valor, yo he trabajado en temas de
de cooperación en África y demás, y he visto esa estructura familiar tan sumamente amplia, que no tiene que ser tu abuela ni tu bisabuela directa, ¿no? Sino a alguien mayor, una persona mayor a la que se le valora, se le escucha, se le aprecia, y tiene un papel muy importante, como bien has dicho, en lo que es la salud de la comunidad, ¿no? Muchos de los agentes primarios de salud o promotores de salud son habitualmente más mujeres y que de alguna manera están cuidando a la comunidad, ¿no? Eso también desde el punto de vista antropológico lo habéis visto. Es que lo que comentas es fundamental. Realmente lo que hablábamos, ¿no?, del cuidado a lo parental, de que nosotros nos descansamos en una comunidad, en un ambiente y en un grupo que sobrepasa los límites simplemente del familiar, para que cuiden a nuestros niños, para la educación, para compartir experiencias. Pero es que además el ser humano es singular en algo más. Hablabas tú, muy importante, sí, ¿no?, de esa relación del médico-paciente, de esos diferentes prismas desde los que puedes abordar la enfermedad, y resulta que el ser humano es la única especie en la que ha incorporado en la vivencia de su enfermedad a un tercero. Es decir, somos tan sociales, socializamos tanto todo, que hemos incluso socializado la enfermedad, de tal manera que hemos incorporado, y es fundamental, no solo ya nuestra vivencia individual de la enfermedad, sino que hemos incorporado al médico. Es la única especie en la que casi es tan coprotagonista de esa enfermedad y de esa vivencia el propio paciente, sino el médico. Incluir a alguien que tiene un papel fundamental en el desarrollo, en la manera en la que se enfrenta, en la manera que la combate o en la manera en la que la asume. Y eso es una singularidad del ser humano. O sea, si realmente nos miramos atrás, a lo largo de la evolución humana, no es realmente hasta nuestra especie donde encontramos signos claros de la intervención de un tercero en nuestra propia vivencia, más allá de simplemente, voy a decir, pues curar lo inmediato, ¿no?, o tratar de responder de manera en vivo y en directo, como dice, a un problema, una amenaza, o curar. Llegamos ya un paso más allá en el ser humano, por ejemplo, en temas como la prevención, ¿no?, socializar, es decir, ya no solo estoy preparado para resolver los problemas que tengo ahora, ¿no?, me enfrento al peligro inmediato, pues tengo que defenderme, tengo que tomar un medicamento, me tengo que escapar, tengo que evadir una amenaza, sino que con la prevención, en realidad, el ser humano se adelanta, ¿no? Empezamos a ver ya problemas que pueden suceder, que van a haber, y te adelantas a ellos, estás haciendo una proyección de cuáles son los peligros a los que me podría enfrentar, y por lo tanto me preparo antes de que sucedan. Y eso, por ejemplo, la medicina en sí misma, ¿no?, institucionalizar, socializar, ya organizarnos, ¿no?, para luchar sobre la supervivencia en grupo, con un tercero, e incluso anticiparnos a esas amenazas, pues es una característica plena del Homo sapiens, ¿no?, que llega a socializar incluso y a compartir un padecimiento que podríamos pensar que es individual y que vemos que ya no lo es. Y en todos vuestros estudios, con todo lo que las excavaciones, con todo lo que hacéis, ¿habéis visto de alguna manera, habéis visto cómo se alimentaban, qué alimentos tomaban y demás? ¿Tenéis algún dato relevante o algún signo que pueda mostrar que también estaban utilizando algo desde el punto de vista curativo? Pues mira, son temas muy difíciles de explorar, pero los hay. Entonces, por ejemplo, sí que se han hecho estudios en humanos de la especie Homo sapiens, pero también, por ejemplo, de la especie neandertal, en los que tratas, por ejemplo, también de recuperar, pues, el tipo de plantas o de otras cosas que se pueden tomar atrapadas, por ejemplo, en el sarro de los dientes. Y se ha visto que, por ejemplo, los neandertales tienen restos de la corteza del álamo, ¿no?, que es donde está el acetilsalicílico, entonces que se puede inferir hasta qué punto a lo mejor pues, podían empezar para combatir el dolor de manera natural, ¿no?, explorando a tomar parte de esa corteza del álamo, que no es nutritiva, ¿no?, que podía tener pues, otro sentido, pues haber tomado eso para combatir el dolor, por ejemplo. Se ha visto también atrapado en este sarro en los dientes, se han visto restos de hongo de la penicilina, por ejemplo, también, no sabemos en qué manera, que tampoco es de extrañar, ¿no?, una especie que está en contacto completo y directo con el ambiente, que conozca los recursos, ¿no?, que sepa para qué sirve una cosa, para qué sirve otra, o que pueda empezar a relacionar efectos de cosas que encuentra en el ambiente y con lo que se anticipa un poco. Entonces sí que se ve, es un tema muy esquivo, ¿no?, de rastrear en el registro fósil, pero sí que hay estudios muy bonitos en los que se pueden ir identificando, o incluso a veces también a nivel molecular aislar los patógenos que han ido afectando, y que, como hemos visto a lo largo de la evolución humana, no todas las especies han sido vulnerables a los mismos tipos de enfermedades. Y, por ejemplo, si aíslas los patógenos, ¿no?, las bacterias o los virus, en la medida en la que se conservan, porque claro, cuanto más atrás vayamos en el tiempo, más difícil es que se conserven, puedes ver pues, que realmente
hay una vulnerabilidad particular de nuestra especie a las grandes enfermedades infecciosas. Lo que estamos viviendo, en el fondo, es nuevo y no es nuevo. Es decir, no es nuevo para Homo sapiens ser vulnerables a grandes infecciones como la malaria, la tuberculosis, tifus, sífilis. No es nuevo porque casi desde los albores del éxito de nuestra especie Homo sapiens hemos sido vulnerables a este tipo de cuadros. ¿Por qué? Porque en nuestra especie se dan, voy a decir, los condicionantes fundamentales para que pueda haber una infección y se propague, es decir, que somos muchos. Sí. Tenemos ese éxito demográfico que no ha tenido ninguna otra especie, somos muchos y vivimos muy cerca, ¿no? Y precisamente es a partir de los 50.000 años, que es el momento en el que Homo sapiens abandona África, cuando empezamos a ver en el registro fósil y también por el estudio de las mutaciones de los patógenos, que empezamos a tener este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces coincide con ese momento en el que sabemos, para poder contagiar, ¿no?, el virus, el patógeno necesita que actuemos casi como cuartel, ¿no?, que lo llevemos de un lado a otro y se propague. Y luego hay también prácticas que pueden haber favorecido que tengamos determinadas enfermedades, sobre todo infecciosas, y es decir, prácticas que empiezan a darse hace 10.000 años aproximadamente, que es cuando empezamos a tener una convivencia estrecha con los animales, ¿no? Prácticas como la ganadería o la domesticación tampoco estaban en el registro fósil antes, ¿no? Son esos signos ya de modernidad, de transformar el mundo a nuestro alrededor, que son características de nuestra especie. Y como sabemos, pues la convivencia estrecha con los animales favorece ese ambiente en el que un patógeno puede mutar y pasar de ser simplemente un patógeno de un animal en concreto a hacerse un patógeno también para la especie humana. Entonces, sí que vemos que a lo largo de la evolución humana, bueno, nuestras vulnerabilidades, nuestra fortaleza puede tener, ¿no?, esa otra cara de la moneda, y entonces no es nuevo en el sentido de que Homo sapiens me parece que lo tiene un poco como el sino, ¿no?, de su modernidad y de su éxito, tiene que cargar un poco con esta debilidad. Pero por otra parte sí es nuevo porque no encontramos evidencias de grandes enfermedades infecciosas en el registro fósil realmente hasta la aparición de nuestra especie. Hay otro aspecto que me gustaría destacar, porque lo has dicho, ¿no?, y todo el tema de la patología infecciosa, la gran relevancia que ha tenido en la última cuarta parte del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Hemos centrado todo mucho en la cronicidad, la patología infecciosa ha perdido protagonismo. La pandemia del COVID-19 nos ha demostrado que no nos podemos bajar la guardia y que pueden aparecer las enfermedades infecciosas porque están ahí, pero también poco a poco, según avanzamos en ese aumento de la esperanza de vida, la longevidad, etcétera, etcétera, van apareciendo otra serie de enfermedades, ¿no? Ya decíamos antes cáncer, decíamos otras patologías, enfermedades neurológicas, ¿no?, el tema de demencias y demás, pero también todo lo que tiene que ver con la salud mental. Quería retomar un poquito ese aspecto de ahí, porque pensamos que es algo nuevo, que es algo nuestro, ¿no? Continuamente estoy deprimido hoy, esa frase que decimos de forma coloquial. Yo a los alumnos cuando dicen eso digo, cuidado, que una depresión mayor hay que saber lo que es, y es verdad que la utilizamos de una forma muy ligera esa palabra, ¿no? Pero bueno, se espera que la gran pandemia de mediados del siglo XXI sea precisamente la depresión, ¿no? Vivimos con ansiedad, con preocupación, nos agobian muchas cosas, nos tenemos que preparar para ello, ¿no? Pero me imagino que también Homo sapiens y Neandertal se encontrarían ante yo qué sé, sequías, hambrunas, situaciones que en un momento dado podían poner en peligro su vida y de alguna manera podían entrar en esos cuadros de depresión o de ansiedad. Pues esto es mucho... No, bueno, no, es interesante porque, mira, desde la perspectiva evolutiva darwinista uno se pregunta, hombre, si Homo sapiens es tan fantástico, tan espléndido, tan bien adaptado, ¿por qué siguen habiendo enfermedades, por ejemplo? ¿Por qué la selección natural no ha eliminado pues, todos esos cuadros que estás comentando y que hacen muchísimo daño, es decir, individualmente, por no solo mortalidad, sino morbilidad, ¿no? Todo lo que supone a la población, el sufrimiento y tratar de combatir cuadros, como estás comentando, pues enfermedades neurodegenerativas, alteraciones, pues, es decir, del ánimo, de la ansiedad. ¿Por qué siguen sucediendo? Claro, cuando uno mira, parece que con un poco de frialdad, pero es el mundo natural en el que los humanos pertenecen como un animal más, ¿no? A la selección natural, podemos decir de una manera coloquial, no le preocupa la salud, ¿vale? Le preocupa la supervivencia, el éxito reproductivo. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos cuadros que afectan a un periodo post-reproductivo realmente no están bajo la diana de la selección natural, no le preocupa tanto eliminarlos. Entonces, ¿qué pasa? Como una especie que es extraordinariamente longeva como la nuestra,
empiezan a aparecer una serie de cuadros que están asociados a las edades avanzadas. Estamos hablando del cáncer, por ejemplo, estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Empiezan a suceder cuadros que la probabilidad aumenta porque vivimos más años, ¿no? Hay poblaciones que se mueren mucho antes, pues no sucede recorrido suficiente como para que se den lugar a un aumento mayor de mutaciones, errores, por ejemplo, en la eliminación de esas mutaciones y por eso se producen cánceres, y lo mismo sucede con las enfermedades neurodegenerativas y las demencias. Entonces, Dios mío, con el dolor, con todo el gasto, iba a decir económico, pero emocional que contraen estas enfermedades, ¿cómo nos eliminan? Bueno, porque realmente suelen afectar esas edades que están fuera del periodo reproductivo y por lo tanto, digamos que el éxito de la especie, ese éxito reproductivo, entre comillas, no está amenazado, ¿vale? Entonces es un poco por eso se nos quedan colgando, por eso no es tan fácil eliminarlas, por eso ya es un asunto nuestro, ¿no?, de los humanos, tratar de combatirlas. Parece que nuestra biología de manera natural evolutivo pues no se preocupa demasiado porque no es su asunto, entre comillas. Pero luego hay cosas que se explican un poco porque iba a decir, no hay nada en esta vida que no tenga como su efecto secundario, ¿no? Toda la vida es un poco un juego de equilibrios, ¿no? Quieres esto, pero este es el precio que tienes que pagar. Y, por ejemplo, en el caso de trastornos que podemos hablar o alteraciones anímicas, podemos hablar de la depresión, fobias sociales, sobre todo los cuadros de ansiedad, ¿no?, que parece que es el mal de nuestro tiempo. La ansiedad, una ansiedad que ya no es un miedo normal o una anticipación o un estado de alerta, sino que se nos va un poco de las manos y llega a afectar nuestra vivencia, de alguna manera es un poco, voy a decir, el efecto secundario de tener un cerebro tan grande como el que tenemos. Entonces, si nos comparamos a lo largo de la evolución con otros animales, incluso con los otros homininos que han evolucionado antes de nosotros, Homo sapiens es una especie que tiene un cerebro muy grande, entonces voy a decir extremadamente grande, o sea, demasiado grande para el tamaño corporal que tiene, ¿vale? Y ahí está nuestro éxito porque es un órgano que da una serie de funciones o capacidades que para nosotros han sido fundamentales, la interacción, la cooperación, la inteligencia, resolver problemas, pero ahí está el kit. Es un órgano preparado para resolver problemas que existen y que no existen. Es decir, si nosotros pensamos en nuestro día a día, y es fundamental para una especie, no solo nos preocupamos de resolver lo que nos está pasando. Somos una especie que es capaz de vivir en el presente, pero también es capaz de vivir en el pasado. Es decir, también rebobinamos, rememoramos, analizamos los problemas que le han sucedido a otros, incluso en tiempos en los que nosotros no existimos. O sea, somos capaces de hacer eso. Y además, somos capaces de preocuparnos por lo que aún no ha sucedido y a lo mejor ni sucede. Pero por si acaso, es una especie que está en un estado de hiperalerta, discurriendo, viendo, analizando, anticipando y que, bueno, pues es fundamental, ¿no? Si pensamos en un grupo que tiene que sobrevivir, a todos nos viene bien que haya en el grupo alguien que se preocupe demasiado, ¿no?, como quien dice, o alguien que sea capaz de ver donde no hay, pero al final resulta que tenía razón. Entonces, en esa ventaja evolutiva que le supone a una especie tener a veces un cerebro, voy a decir, pasado de revoluciones, tiene luego sus efectos secundarios. Esos efectos secundarios, pues es ese estado de hiperalerta, ese estado de preocupación o de anticipación, incluso cuando a veces no es necesario y se nos escapa. Y eso pues trae muchos problemas de salud, pues por supuesto lo que hablamos de la ansiedad, de la depresión, ¿no?, la preocupación, la falta de control de determinadas emociones, bueno, porque es una actividad mental tremenda que a veces incluso, pues voy a decir, desorbitada, ¿no?, como si tuviéramos que alimentar esa cabeza que está tan preparada y tan optimizada para resolver problemas, como si tuviéramos que darle y alimentarla, ¿no? Entonces ese es un poco el problema, y este estado de alerta además genera muchísimos otros trastornos también físicos, porque no, este sistema de alerta y de adrenalina está encendido todo el día y produce alteraciones del sueño, puede hacer desgaste, ya sabemos, por el sistema colinérgico de los tejidos, y entonces pues trae asociadas una serie de patologías ya pues desde el estado anímico a también el sistema inmune. Entonces es un poco todo la pescadilla que se come la cola. A nivel evolutivo, pues dirá egoístamente, selección natural, no os ha ido mal, ¿no? No os ha ido mal porque os viene bien estar siempre un poquito preocupados, ¿no? Es como el símil del detector de humos. Prefieres un detector de humos y no siempre lo puedes ajustar. Prefieres uno que tenga alarmas falsas y salte a veces cuando no debe, o uno que no tiene una alarma falsa, pero cuando toca detectar no lo detecta. Pues eso es lo que le pasa a veces un poco al cerebro humano, ¿no?, que es tan sensible a esa anticipación de problemas que, como el detector de humos, pues a veces los ve cuando no los hay, ¿no? Y eso es lo que sufrimos y que nos hace vulnerables a una serie de trastornos que no han desaparecido aún, ¿no? Pero podemos ser conscientes que es un poco ese precio a pagar por esta apuesta que evolutivamente se ha hecho pues por un cerebro. En esta visión un poco de recuperar la humanización, un papel muy importante en este momento lo están teniendo las asociaciones de pacientes, ¿no? Yo no sé si están supliendo el papel de la familia o el papel del grupo, ¿no?
pero lo que sí vemos es que los pacientes tienden a agruparse en función de sus patologías para intentar organizarse, luchar por la reivindicación. En principio surgieron más por patologías poco frecuentes que tienen un reflejo menor en la sociedad, pero cada vez lo tenemos en más patologías, ¿no? En el VIH, en la salud mental, sí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves ese movimiento asociativo de los grupos de pacientes desde un punto de vista así más antropológico? Pues es la esencia del ser humano, es decir, compartir. Y cuando hablamos de compartir, no solo compartir lo material y físico, que eso ha sido fundamental, pues, es decir, en grupos cazadores-recolectores, ¿no? Cuando no solo uno coge lo suyo para su unidad familiar, sino que hay esas partidas de caza y de recolección para todos, sino compartir también la experiencia. Es decir, al final somos una especie que de todo lo físico tenemos también una vivencia fundamental con el cerebro, entonces compartir la experiencia, conocer lo que le pasa a los otros, integrar en tu propia vivencia la de los demás, bueno, yo creo que es la expresión claramente de la naturaleza humana y que nos permite organizarnos, es decir, más información, ¿no? Compartir información, compartir experiencias, compartir problemas, anticipar problemas que tú no has vivido pero los puedes ver por el otro o puedes tú proporcionar con tus recursos, dar a conocer formas de enfrentarse que otro no conocía. Entonces, esta capacidad de comunicación, esta capacidad de establecer vínculos con personas más allá del ámbito familiar directo, pues es la esencia, voy a decir, del éxito de nuestra especie y sobre todo en un momento tan especial y trascendental como estar enfermo, que si somos una especie, es uno de los únicos animales que sabe que está enfermo, ¿vale? Es lo que hablábamos antes un poco de la enfermedad o las patologías en el mundo animal se viven como algo más inmediato, más reflejo, ¿no? Tengo un problema, me tengo que enfrentar para sobrevivir. Pero el ser humano es consciente desde muy pronto de la vulnerabilidad, de que su tiempo aquí es limitado, de que no va a vivir para siempre, de cuáles son las amenazas, ¿no? Y empleamos mucho tiempo de nuestra vida precisamente en combatir la muerte, ¿no? Y en combatir el sufrimiento y esa experiencia compartida, esa organización social de cómo combatir los problemas, pues está en la clave de nuestro éxito. O sea que yo creo que esas asociaciones de pacientes que comparten, que se alimentan los unos a los otros y se organizan, bueno, eso es la expresión, voy a decir, de la esencia social tremenda que tiene un Homo sapiens. Sí que me gustaría volver al inicio cuando hablábamos de este foro, que es ese foro afectivo-efectivo. Nosotros estamos viendo, todavía no tenemos la evidencia científica quizás suficiente de que cuando en nuestro trabajo como sanitarios somos mucho más afectivos, ¿no? Aplicamos ese sentido de humanización en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestra asistencia, mejoran de alguna manera los resultados en salud, ¿no? Ya digo, es muy difícil de cuantificar, ¿no? de hacer un experimento que ponga de manifiesto que aquellas personas que tienen un mejor entorno familiar o que tienen más colaboración o ayuda de su entorno familiar, pues de alguna manera van a estar mejor, ¿no? Hay una frase que utilizamos mucho que es de Albert Jobel, cuando él estaba en su proceso final de cáncer, que él decía, yo sé que no me van a poder curar, ¿no? Pero lo que no admito es que no se me pueda cuidar, ¿no? Entonces, en ese balance del curar, cuidar y afectivo-efectivo, parece que todo lo que tiene que ver con la humanización debería ser algo innato en el ser humano, ¿no? Que no tendríamos que ni insistir en ello, ¿no? Que tendría que salir un poco de forma espontánea, ¿no? Eso de alguna forma realmente estaba ahí innato, por lo que tú nos has ido explicando, es verdad que forma parte de nuestros genes, ¿no? De alguna manera, ¿por qué puede caer en el olvido ese planteamiento y quizás por qué podemos poco a poco ir deshumanizando la asistencia o deshumanizando nuestra vida, ¿no? Sería un poco esa pregunta final. Sí, pues es fundamental todo lo que comentas porque esto que nosotros ahora consideramos, ¿no? De manera natural que es importante, cuidar de los demás y que es fundamental para nosotros como grupo, como desarrollo, o sea, no solo la parte, voy a decir, si quieres más práctica mecánica de atajar una enfermedad, sino de atender al enfermo, es decir, a la persona que está viviendo una enfermedad, que además ha incorporado a otros en esa enfermedad, ¿no? Somos una especie hipersocial que eso, hasta la vivencia de la enfermedad no es individual, ya estamos hablando de institucionalizarla, de crear estamentos, de crear pues una facultad de medicina en la que se trata, ¿no? De organizar la manera de defender y de sistematizar, voy a decir, aquello que simplemente era un instinto de vivir, ¿no? El instinto de defendernos contra la muerte, ya no es algo, iba a decir, intuitivo o reflejo, es reflexivo, ¿no? Nos organizamos para poder vivir y vivir más tiempo y eso es fundamental. Pero es fundamental porque no siempre ha estado ahí. Entonces, para nosotros, cuando estudias las patologías en el registro fósil,
hay momentos significativos en los que empiezas a encontrar casos de patologías, a veces de fracturas o infecciones que podemos considerar que son severas y que como tal probablemente afectaban a la supervivencia de ese individuo, o sea, supusieron un problema real, a pesar de lo cual sobrevivieron. Y te puedo poner, por ejemplo, algunos casos que tenemos, por ejemplo, en el yacimiento de la Sima de los Huesos en Atapuerca. Pues es un yacimiento que tiene cerca de 400.000 años de antigüedad, es una población pues, de preneandertales, y ahí encontramos un abanico, voy a decir, precioso, de enfermedades que lo que están en realidad evidenciando no es una historia de debilidad individual, sino todo lo contrario. Cuando te encuentras un caso, por ejemplo, como el de Benjamina, que es una niña que sobrevivió pues, hasta los 9 años de edad con una deformación craneal, una plagiocefalia, tiene un aspecto que es diferente, una deformidad, probablemente ha tenido alguna discapacidad mental porque no se ha podido desarrollar el cerebro en esa cabeza deformada pues, plenamente, entonces tendría alguna limitación, a pesar de lo cual sobrevivió hasta los 9-10 años. Bueno, voy a decir, en vez de ser una noticia trágica, que lo es, en realidad, evolutivamente, ¿qué nos está diciendo? Primero, que esa niña fue capaz de salir adelante un tiempo, pero sobre todo también está hablando del cuidado de los suyos. Es decir, es una persona que probablemente ha necesitado ayuda para poder haber vivido esos años. Y entonces lo que está es hablando de ella, pero también de ese grupo. Y es en ese momento en el que hay esa aceptación también, ya no solo te voy a decir de ciertas limitaciones a lo mejor físicas que uno cree que puede tener menos o más capacidad, sino es la tolerancia a la diversidad. Es decir, era una niña diferente, seguro, en aspecto, en manera de comportarse, de interaccionar. Era diferente, claramente, a pesar de lo cual fue integrada y aceptada en el grupo. Y esa diversidad, esa capacidad para aceptar variabilidad, que seamos diferentes, que eso se ve en los seres humanos, ¿no? Hay todos los diferentes caracteres, personalidades y capacidades, y a pesar de todos somos dentro del mismo grupo y todos tenemos algo que aportar, es uno de los grandes claves del éxito de nuestra especie. Y eso, cuando empezamos a ver en el registro fósil patologías que implican que ese individuo ha tenido que ser cuidado por el grupo, bueno, es cuando empezamos ya a ver ese despliegue, ¿no? Y esa ratificación de que la colaboración, la cooperación y sobre todo voy a decir la empatía, es decir, que es otro ejercicio, voy a decir, de abstracción fundamental de la mente del Homo sapiens. Ser capaz, ya no de pensar yo, sino de ponerme en el lugar del otro, es decir, con la empatía intentar inferir qué estás pensando tú, qué estás sintiendo tú o qué estás anticipando tú. Entonces ese es un ejercicio de malabarismo mental maravilloso. Entonces cuando cuidamos a los demás, cuando nos podemos imaginar lo que está sufriendo, cuando podemos ponernos en el lugar del otro, es cuando empieza a haber pues, ese sentido de grupo, y el grupo hace que aunque tú individualmente pudieras tener un momento de debilidad, sales adelante. Yo creo que eso sí que el registro fósil y la paleoantropología también nos enseñan lo importante que es cuidar a los demás, y cuidar simplemente es no solo atender a la enfermedad, combatir la enfermedad, sino atender al enfermo, es al individuo que de una manera única está viviendo lo que le pasa, ¿no? Y que además te hace partícipe de ello. Yo creo que eso es maravilloso desde el punto de vista evolutivo y humano. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas participado en este foro afectivo efectivo, y te vamos a seguir, como es lógico, porque bueno, yo creo que todo lo que hacéis, todo lo que trabajáis, está suponiendo de gran valor para todos los sanitarios. Muchísimas gracias, de corazón. Muchísimas gracias a ti, y ha sido un placer. Un placer estar aquí.